Pues bueno, este es el primer conversatorio de impacto que el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible organiza y presenta en el año 2021. Vamos a tener una serie de conversatorios dirigidos a unos temas especiales asociados con la construcción sostenible. El día de hoy el tema a presentar es cambio climático e inversión responsable en la cadena de valor de la construcción. Tenemos como panelistas, y como ven ustedes, pues los pueden ver en pantalla, a Carolina Barreto, ella es Program Manager Latinoamérica en Climate Bonds Initiative, a Eduardo Ateortúa, él es Head of Latam en Principle for Responsible Investment, PRI, y a Alejandra Torres, fundadora de Musas. El conversatorio, como ya veremos seguidamente cuál va a ser la agenda del día de hoy, va a estar moderado por mí, Juan David Lizcano, soy especialista jurídico del CCCS y quien ha estado encargado de estos temas en el Consejo, todo lo relacionado con inversión responsable, financiamiento climático y también pues todo el trabajo que desde la cadena de valor hemos desarrollado y hemos logrado monitorear en este aspecto, ¿no? Entonces, el orden del día que les tenemos para el día de hoy es una introducción y bienvenida a los invitados. Ya, pues la bienvenida ya la acabamos de hacer. Voy a proceder aquí en este primer punto, pues a dar una introducción muy corta, porque tampoco quiero quitarle espacio pues a estos tres grandes actores que han movilizado pues en la industria en los últimos años. Segundo, tendremos una presentación por parte de los panelistas de alrededor de unos 10 minutos cada uno, donde ellos pues, nos contarán más en detalle cómo se relaciona pues, el tema en el que trabaja cada uno con construcción sostenible y cómo ha sido pues, esa importancia para el mercado. Tercero, tendremos pues el panel como tal, cambio climático e inversión responsable en la cadena de valor de la construcción. Ahí la idea es, luego de estas presentaciones, hacerle pues unas preguntas que tengo preparada para cada uno de ustedes y también la idea pues de este conversatorio, como bien su nombre lo indica, es que las personas que están conectadas el día de hoy, los asistentes, participen activamente. Ustedes como tal no pueden activar el micrófono automáticamente, deben pedirme la palabra en la opción del chat cuando estemos en este cuarto punto y yo con mucho gusto pues les activo el micrófono para que puedan hacerles las preguntas ya sea a alguien en especial de este panel de tres actores o a los tres. Entonces les agradezco estar muy activos en este caso o si no desean activar el micrófono me pueden dejar en la sección de preguntas o de chat a quién va dirigida la pregunta o si es a todos y cuál sería esa pregunta para yo pues, dirigirla a los tres panelistas. Y por último, como quinto punto, pues ya es el cierre como tal de este panel. Entonces, no siendo más, arranco con esta pequeña introducción que les tengo preparada para el día de hoy. Entonces, cambio climático y el sector de la construcción. Entonces, quiero iniciar con este párrafo que me parece pues muy importante y es algo que siempre desde el Consejo hemos tratado de llegar como mensaje, ¿no? Y es que la construcción sostenible presenta una oportunidad para alinear las necesidades de desarrollo urbano con las metas y propósitos en términos de este fenómeno. En esta misma línea, las ciudades tienen una gran oportunidad de implementar mejores prácticas en términos de planificación, innovación, inclusión e inversión. ¿Sí? Entonces, con este párrafo que les acabo de leer en este momento, pues vemos cómo la construcción sostenible realmente una gran fuerza, ¿sí? Una gran práctica que va a lograr que las ciudades, los individuos, el país como tal, o las regiones, ya pensando pues, en un sentido mucho más macro, pues logre alinearse pues primero con los diversos objetivos internacionales que hay, tales como los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros, y podamos sentarnos en la mesa por parte de la construcción sostenible y ver cómo podemos seguir aportando pues en esa lucha frente al cambio climático, ¿no? Ya más adelante pues este panel de lujo pues que tenemos el día de hoy nos ahondará más en este tema.
Continúo con estos puntos. Son unas estadísticas muy sencillas que normalmente pues hago en mis presentaciones, pero siento que siempre son muy válidas como de abrebocas en este tipo de discusiones. En los próximos 35 años llegarán a las ciudades colombianas 18 millones de personas, ¿sí? Esto lo que nos pone a pensar o nos pone a cuestionar es que va a haber mucha más demanda por vivienda, bienes y servicios. Y también preguntarnos si las ciudades colombianas están preparadas para recibir esta cantidad de personas, ¿no? Y también, en un sentido pues arquitectónico e ingeniería, que tendremos una tendencia a reducción en tamaño de los hogares, que es algo que también, digamos, hemos venido viendo desde un sentido también demográfico, ¿no? En 2050 tendremos 69 ciudades con más de 100.000 habitantes. No más hace 10 años contábamos con solo 41, lo que nos pone a pensar también en el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero, en temas de calidad de aire, de ambiente, y también cómo se relaciona esto con la salud y la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Que es ese componente importante que desde el Consejo y junto con nuestros miembros y aliados hemos trabajado tantísimo en torno al tema de la construcción sostenible. El 60% de las edificaciones que existirán en el 2050 todavía no se han construido. El sector edificación, y esto va muy relacionado también con las presentaciones que tendremos el día de hoy y que muy seguramente pues Carolina nos comentará también, es uno de los 8 sectores que son objetivos de recursos financieros como respuesta al cambio climático. Y en Colombia comprende el 28% de estos recursos, hablando pues del sector edificación. Los edificios representan el 21% de las emisiones en Latinoamérica. Y termino con esta tabla, ya solo 2 diapositivas para dar la palabra a los invitados, que es la generación de CO2 en Colombia en el sector constructor, ¿sí? Y vemos cómo está repartida esta generación en porcentajes en cada uno de estos usos: transporte, industria, hogares, restaurantes y sector comercial. Y en Colombia el sector construcción es responsable de emisión del más del 30% del CO2 del país, consumo anual de 100 millones de toneladas de materiales, de las cuales 7,4 de estas 100 millones se convierten en escombros, consumo del 60% de los recursos no renovables del país y la generación de 20 millones de toneladas de residuos sólidos. La construcción sostenible es importante para usuarios, inversionistas y propietarios. Vemos, por ejemplo, en este estudio de Dutch Data Analytics, de Green Building Trends, cómo Colombia se estimaba que para 2021 creciera ese interés por parte de usuarios, inversionistas y propietarios en un 48%, siendo solamente un interés del 19% en 2018. Entonces entendemos esto y esto es algo que hemos visto pues en el desarrollo de estos 3 años que comprenden pues este estimado, que realmente pues se ha cumplido ese interés de diversos actores de la cadena de valor. Y como conclusión pues que la construcción sostenible tiene una tendencia de aumento en Colombia. Listo. Ya acá como última diapositiva y darle la palabra a cada uno de nuestros panelistas. Entonces, comentarles que desde el Consejo, y bueno, ustedes también como expertos en el tema, tanto panelistas como invitados, hemos identificado al sector financiero como un actor relevante para el desarrollo de la construcción sostenible, ya que este tiene la capacidad de generar estrategias y herramientas que permitan movilizar fondos para inversión sostenible y potenciar el crecimiento de la industria en este rubro. ¿Cómo lo hace el sector financiero? Y esto pues ya lo veremos más en detalle. Pues por medio de emisión de bonos verdes y sostenibles, mayor inversión de las bancas multilaterales, impuestos preferenciales con apoyo claramente pues del gobierno nacional y toda una oferta pues de líneas de crédito verde que ya pues se conocen que diferentes pues entidades financieras ofrecen en el mercado. Entonces, eso era lo que desde el Consejo pues les teníamos preparado como una pequeña introducción. No quiero demorarme más. Entonces, pasamos con el segundo punto del orden del día, que es la presentación como tal de nuestros panelistas. Entonces, iniciamos, perdón.
Iniciamos entonces con Alejandra Torres. Alejandra Torres es fundadora de Musas, es una persona que siempre ha estado muy cercana al consejo, siempre ha estado trabajando desde hace más de 15 años con el tema pues, de la sostenibilidad y en particular pues, con la construcción sostenible. Entonces, Alejandra, bienvenida. Te voy a dar el rol de presentadora para que si nos vas a proyectar algo lo puedas hacer y si no, pues acá ya te escuchamos. Hola Alejandra. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con la conexión de Alejandra. Me confirma Eduardo y Carolina si ustedes la escuchan. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, no. No nos hemos quedado fríos. Sí, creo que perdimos a Alejandra. Sí, Alejandra me aparece en este momento sin conexión, entonces mientras volvemos a retomar con ella la conexión. Si quieres yo empiezo. Continuamos con Eduardo, perfecto. Entonces Eduardo, te doy el rol de presentador. Listo. Voy, mientras tanto, a desactivar mi cámara. Listo. Me confirman, por favor, si están viendo la... Sí, Alejandro. Sí, Eduardo, perdón. Ahí la estamos viendo. Muy bien. Pues nada, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para nosotros, desde PRI, siempre es muy importante participar en espacios donde podamos explicar quiénes somos, cuál es el rol que estamos jugando en lograr que más inversionistas, tanto a nivel global como a nivel regional y a nivel colombiano, implementen mejores prácticas de inversión responsable. ¿Eso qué implicaciones tiene un empresario del sector de la construcción? Así que muchísimas gracias por la invitación a este espacio el día de hoy. También muy abierto y muy interesado en escuchar sus preguntas ahorita cuando estemos en el panel. Quiero arrancar por lo primero y es contarles qué es PRI, cuál es esta organización a la que yo pertenezco y coordino la operación para América Latina. PRI es una asociación de inversionistas. Nosotros llevamos ya casi 15 años, cumplimos 15 años el próximo mes de trabajar en pro precisamente de que más inversionistas en el mundo incorporen estrategias de inversión responsable en su toma de decisiones. Somos una asociación que hoy ya trabaja con más de 3.600 inversionistas en el mundo. Esos inversionistas administran un poco más de 100 trillones de dólares de la economía mundial disponibles para hacer inversiones. Eso es más o menos, estas estimaciones varían, pero es más o menos 60, 50, 60% de los activos disponibles para realizar inversiones en el mundo. Entonces, somos una iniciativa que a lo largo de los últimos años pues, ha logrado que el inversionista entienda que estos temas, por ejemplo, como los que promueve el Consejo, como la construcción sostenible, pues son muy importantes, son estratégicos y por lo tanto el inversionista pues los debe entender y los debe incorporar en sus decisiones de inversión. Entonces nuestra tarea fundamentalmente es ayudar a que más y más inversionistas en el mundo entiendan la importancia de estos temas. Obviamente, una pregunta que muchos de ustedes se harán es, claro, esto es para los inversionistas europeos o estadounidenses, canadienses, australianos, japoneses. Y sí, efectivamente, un porcentaje muy importante de nuestros 3.600 signatarios son fondos ubicados en mercados desarrollados, pero precisamente tenemos una operación en América Latina porque desde hace 3 años estamos viendo el interés de inversionistas latinoamericanos, especialmente en Brasil, México, Colombia, Chile, Perú, en donde también estos inversionistas quieren alinearse con nuestros principios, con las prácticas que promovemos y poder implementar estrategias de inversión responsable. Acá pueden ver algunos de los inversionistas con los que estamos trabajando. Estoy 100% seguro que
las personas que nos están acompañando hoy conocen más de la mitad de los fondos que están acá, muchos, digamos, de los inversionistas institucionales más importantes de nuestro país. Y eso obviamente es una buena noticia porque lo que demuestra el compromiso de estas organizaciones con los principios de inversión responsable es precisamente un interés por incorporar factores ambientales y sociales al momento de tomar decisiones de inversión. ¿Eso qué significa para un empresario? Pues fundamentalmente que estos inversionistas, que son en buena parte los responsables de administrar los ahorros de millones de colombianos, pues quieren o van a buscar cada vez más que sus inversiones generen rentabilidad financiera, pero que también tengan un impacto ambiental y social positivo, o que el impacto ambiental y social que se genere se pueda gestionar de la forma más adecuada. Entonces, yo les podría decir que este es uno de los temas que le hacía falta al ecosistema colombiano para garantizar que el desarrollo sostenible sea un concepto importante para el futuro de nuestro país. Y es que necesitábamos que el sector financiero y especialmente los inversionistas institucionales pues entendieran la importancia del desarrollo sostenible. Y como les digo, desde hace 3 años, los principios de inversión responsable, la organización para la que trabajo, pues viene trabajando con todas estas organizaciones y otras más que seguramente llegarán en próximos meses y años para que efectivamente en su proceso de toma de decisiones de inversión los factores ambientales y sociales sean cada vez más relevantes. Entonces, ¿cuál es el concepto que desde PRI, desde los principios de inversión responsable, promovemos? Básicamente, lo que pretendemos es que un inversionista, cuando vaya a tomar una decisión de inversión, se preocupe por analizar factores financieros, que son los que históricamente ha tenido en cuenta para tomar decisiones, y complemente ese análisis financiero con un análisis del impacto ambiental, social y el gobierno corporativo de los proyectos o empresas en las que está invirtiendo. Con un claro objetivo, gestionar riesgos de forma efectiva y seguir buscando la maximización del portafolio. Entonces, esa es la razón por la que hoy en el mundo y en América Latina y en Colombia estamos viendo cada vez más inversionistas trabajando con nuestra iniciativa. Porque este tipo de prácticas en ningún momento buscan que el inversionista sacrifique rentabilidad. Por el contrario, lo que se pretende con estas estrategias es fortalecer la toma de decisiones de inversión de los fondos con los que trabajamos y protegerlos frente a potenciales riesgos ante lo que puede ser una mala gestión ambiental, una mala gestión social o unas malas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, eso, digamos, es la temática que nosotros buscamos promover desde los principios de inversión responsable. Entonces, como lo vieron en la diapositiva anterior, la esencia de este concepto es que el inversionista va a integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza para tomar mejores decisiones de inversión. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo con factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo? A estos temas que ustedes ven acá. Temas que las empresas pues deben gestionar de forma cada vez más eficiente si no quieren tener problemas operativos que puedan llegar a afectar la rentabilidad de sus negocios. Y para la temática que nos han invitado el día de hoy a presentar, pues dentro de la agenda ambiental, como muy bien se mencionó en la introducción, pues hay un tema que le preocupa cada vez más a los inversionistas y se llama riesgo del cambio climático. Y cómo ese riesgo puede llegar a afectar la rentabilidad de sus portafolios de inversión. Entonces hoy tenemos miles de inversionistas buscando entender cómo el cambio climático puede afectar
las empresas y proyectos en los que se invierte. Déjenme mostrarles entonces algunas acciones e iniciativas que viene haciendo nuestra red para trabajar este tema. Lo primero que me gustaría mencionarles es que ese grupo de 3.600 inversionistas con los que trabajamos, cada 2 años les hacemos una encuesta y les pedimos que nos indiquen cuáles son esos temas ambientales, sociales o de gobierno corporativo que más les preocupan. En la encuesta que hicimos, la última encuesta que hicimos en el 2019, el cambio climático, fue el tema ASG de máxima prioridad para nuestros signatarios. Y lo que les puedo decir con la coyuntura del COVID-19 que estamos viviendo es que el COVID-19 le abrió los ojos a muchos inversionistas que se han dado cuenta que hoy la gran problemática que nos afecta es una pandemia, pero que en los próximos 10-15 años la principal problemática que podríamos llegar a enfrentar como sociedad son escenarios de condiciones climáticas extremas que puedan llegar a afectar la normal operación de las economías y de las sociedades. Y ante ese escenario, pues el inversionista quiere entender y quiere adaptar su portafolio a esa nueva realidad. Y pues ahí entramos al mundo del sector de la construcción. Muy bien se mencionaba que hoy el 21% de las emisiones, 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el gran contribuyente a la problemática del cambio climático, se genera en el sector de la construcción. Así que tendrá que jugar, tiene que jugar ya y tendrá que jugar un rol muy importante en lo que se conoce como la transición hacia una economía baja en carbono. Y pues nos encontramos acá algunas de esas megatendencias que están acelerando esa transformación, que se entienden como riesgos climáticos, precisamente porque el inversionista, al ver estas tendencias, quiere adaptar sus portafolios ante estas realidades. Y nos encontramos con temas como energía sin emisiones de carbono, o temas como eficiencia energética, o temas como movilidad eléctrica y sostenible, donde el sector de la construcción tiene y tendrá que jugar un rol muy importante, especialmente porque seguramente nos enfrentaremos en los próximos 5 o 10 años a escenarios regulatorios que de alguna manera van a acelerar este tipo de tendencias. Y el sector de la construcción pues tendrá que estar preparado para enfrentarlas. Y reitero, los inversionistas están cada vez más interesados en entender cómo cada una de estas tendencias puede llegar a afectar a las empresas y proyectos en su portafolio. Entonces, esta es una invitación a entender que el cambio climático es un riesgo financiero. Hace poco, el presidente del fondo gestor de inversiones más grande del mundo, se llama BlackRock, fondo estadounidense, que administra nada menos que 8 trillones de dólares, 7.5 trillones de dólares. Eso es básicamente más de 12 veces el PIB de Colombia. En su carta anual mencionó que el riesgo del cambio climático es un riesgo financiero y que su fondo va a buscar abordar ese riesgo y que va a tratar de mitigarlo en sus decisiones de inversión. Entonces, cuando el fondo de inversiones más grande del mundo te dice que el cambio climático es un riesgo financiero, pues cualquier empresario que quiera que su negocio o que su empresa sea viable en los próximos 15 a 20 años, pues debería entender muy bien lo que eso significa y empezar a incorporar, si es que no lo está haciendo ya, el riesgo climático como un riesgo financiero. Entonces, quisiera cerrar con esta reflexión. Lo que están haciendo las organizaciones con las que nosotros trabajamos es proteger sus inversiones. De eso se trata la inversión responsable. No es filantropía, no es sacrificar retornos, no es excluir inversiones. Es cumplir con el deber fiduciario de los inversionistas. El deber fiduciario es tomar las mejores decisiones posibles para sus clientes. Y en el mundo de hoy, un inversionista que no incorpore
factores ambientales, sociales y el gobierno corporativo al momento de tomar decisiones de inversión no está cumpliendo con su deber fiduciario. Entonces, por eso es que organizaciones como la nuestra, pues está buscando trabajar con los inversionistas alrededor del mundo para que puedan seguir cumpliendo con su deber como inversionistas. Y esta es la última gráfica que les quería mostrar, básicamente porque cuando hacemos estas presentaciones, pues mucha gente nos pregunta por qué cada vez hay más fondos en el mundo trabajando estos temas. Y la respuesta es muy sencilla, y es básicamente porque es cada vez más rentable invertir en empresas que se preocupan por su impacto ambiental, social y de gobierno corporativo. El inversionista, cada vez más inversionistas se están dando cuenta que esa es la realidad. Y un inversionista que quiera cumplir con su deber fiduciario va a preferir tener sus inversiones en la línea azul que en la línea amarilla. Y pues la línea azul representa en este caso un índice compuesto por empresas en mercados emergentes con mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, esta es la razón, esta gráfica que ven acá es la razón por la que miles de inversionistas y millones de empresas pues están preocupándose cada vez más por gestionar sus impactos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La empresa que no le preste atención a estas variables, lo que le va a suceder en el corto o mediano plazo es que financiarse le va a ser más costoso. ¿Cómo así? El inversionista y el banco les va a seguir prestando plata, pero a las empresas que no tengan buenas prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo les van a empezar a prestar con mayores requerimientos y con tasas de interés más altas. Esa es la realidad, ese es el escenario hacia el que nos vamos a enfrentar en los próximos años. ¿Y qué por qué? Porque es que la empresa que no haga estos temas es más riesgosa y pues un banco y un inversionista en parte lo que está buscando es minimizar los riesgos de su financiación o de su inversión. Entonces, esto era lo que les quería compartir, muy interesado en escuchar sus preguntas, en participar en el panel y nuevamente al Consejo, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias, muy interesante. Creo que pues a todos nos quedó muy claro cuál es el rol de una organización como PRI y pues lo que usted también pues ha trabajado desde ese cargo pues que viene desarrollando ya hace un tiempo. Entonces, en este momento le doy la palabra a Alejandra Torres. Ya te voy a dar el rol de presentadora, Alejandra. Bueno, ahí ya te lo di. Entonces, esperemos acá. Listo, ahí ya estamos viendo tu pantalla. Adelante, Alejandra. Hola, perfecto. ¿Y ahí ven la presentación de Musas Invest? Sí. ¿Está sí, bien? Sí, ok, vale. Bueno, listo. Bueno, pues muy buena, muy interesante la intervención de Eduardo, muy importante y creo que es muy refrescante ver ese crecimiento que hay entre los capitales cada vez más conscientes y la importancia de ese sector financiero como dinamizador del sector y de la sostenibilidad en todos sus aspectos. Yo un poco mi camino y mi presentación se centra también en ese lado de la inversión de impacto y creo una reflexión un poco más amplia acerca de cuál es el liderazgo que requerimos para hacer ese cambio. Porque, digamos, desde momentos iniciales de estar en estos temas, desde poder estar en los inicios del Consejo de Construcción Sostenible como presidente fundadora, eso fue hace ya muchos años, más de 10, más de una década trabajando este tema, y desde Contempo, que es la empresa de familia nuestra con la que fuimos pioneros en el movimiento del sector de la construcción sostenible, vivimos muchos años y duramos muchos años tratando de justificar, hacer los proyectos de manera sostenible y poder generar un caso de negocio, un caso realmente que pudiera justificar los números mayores iniciales de la inversión y convencer a inversionistas y convencer al mercado de que
a ser sostenible, a hacer proyectos LEED, que fueron los proyectos que hizo Contempo, algunos bastante altos en nivel de certificación, LEED Platino, en oficinas. Fue parte como de todo ese movimiento hacia la sostenibilidad. Y eso nos dejó muchos aprendizajes importantes. Y luego, pues, estuve en un tiempo también en el gobierno como jefe de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente en el equipo negociador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces también tuve la oportunidad de ver a grandes rasgos cómo se estaban negociando estos objetivos y cómo a nivel macro se tenían que ejecutar y que implementar, y toda la concertación que tuvo que haber a nivel global para que los ODS fueran una realidad. Entonces creo que estamos en un punto privilegiado de la historia, porque no solo los ODS se han vuelto un marco, ODS además propuestos por Colombia, pero pues con una gran profundidad y un gran potencial de que Colombia realmente se vuelva un país ejemplo en su aplicación. Y también tenemos un sector de la construcción apoyado por el Consejo de Construcción Sostenible, mucho más robusto, mucho más claro en cuál es su misión y con grandes avances en esta agenda de la sostenibilidad. Y aún así, nosotros ya tenemos, la pregunta que les quiero hacer acá y la reflexión es ¿dónde está, qué es lo que requiere realmente un cambio, ¿no? Porque llevamos agendas que llevan décadas, tenemos mucha información, tenemos todo un andamiaje a nivel institucional, gubernamental, y cada vez mejor información. Y aún creo que el cambio no se está dando de una manera lo suficientemente rápida. Y creo que eso tiene que ver, pues después de mucho trabajar desde el gobierno, las empresas y las organizaciones que están buscando generar este cambio ambiental, creo que el tema se trata del liderazgo, de modelos de liderazgo y de cómo se están tomando las decisiones a nivel empresarial y gubernamental. Y creo que el modelo que nosotros tenemos es un modelo que hace que las personas que estén en el lugar de toma de decisión estén muy hacia el lado izquierdo de esta diapositiva, estén en un liderazgo que es más jerárquico, porque así es como nos han enseñado a todos a operar, a trabajar. Es un liderazgo más competitivo, ¿no? Donde se enseña, y Porter y todo, y cuando estuve también en finanzas y trabajando en banca, pues aprendí mucho ese modelo, y el modelo está pues muy también en las empresas mismas, de competencia, de rivalidad, y también con un conocimiento muy especializado y muy lineal. Y esto ha sido como nos han enseñado a liderar a todos los gerentes de empresas y a los tomadores de decisión en los gobiernos y organizaciones. ¿Cómo sería si empezamos a mirar? Y estos son los principios que yo llamo masculinos, ¿sí? Estos principios masculinos pueden ver en esta gráfica que están a la derecha, y esos principios masculinos son lo que ha fundamentado la toma de decisiones, la forma como las empresas están estructuradas y toda la parte científica del sector, ¿no? Los hard skills, como lo llaman, las habilidades que debe tener cualquier empresa: gestionar, estructurar, planear, competir y estar muy en la mente y planear a futuro, ¿sí? Sin embargo, creo que tiene mucho que ver con la sostenibilidad cuando miramos ese otro lado femenino, del cual pocos hablan y del cual pocos ven e incorporan en sus empresas y en sus tomas de decisiones. Y esos principios femeninos son más conectados con la tierra y con sus ciclos, con la tierra y el tema ambiental a un nivel mucho más profundo, de corazón, ¿sí? De conexión profunda. Y como decía Eduardo, el COVID ahora ha hecho un cambio de conciencia y creo que nos ha vuelto más conectados con el presente, con una energía más del ser, no tanto del hacer, una energía que crea y que nutre proyectos, es una energía femenina y un liderazgo distinto que es más colaborativo.
y más centrado también en la emoción y en el corazón, en los valores. Entonces, creo que cuando nosotros aprendemos a mirar y a equilibrar estas dos energías, podemos empezar a generar un liderazgo mucho más hacia el lado derecho de esta diapositiva, que es liderazgo más participativo, más colaborativo y más sistémico. Y creo que es un tema muy relevante para este momento de qué es lo que se requiere para realmente generar un cambio en la inversión y llegar a generar proyectos que tengan ese impacto social y ambiental. Cuando abrazamos estos principios colaborativos y de liderazgo femenino, tenemos mayor posibilidad de ser innovadores, creativos y realmente de poder diferenciar las empresas a futuro en un entorno que va a proponer nuevos esquemas, nos está proponiendo que nos reinventemos permanentemente. Entonces, por esto es que yo creé Musas, pues es una comunidad y academia que está al servicio del liderazgo y empoderamiento femenino desde esa esencia y poder sembrar empresas e inversiones de impacto que apoyen esa energía femenina. Tenemos también una brecha muy importante y creo que también es muy importante ver que las mujeres tienen que tener un rol más activo en este sector y en todos los sectores, como tomadoras de decisión, como líderes y como también en fondos de inversión. En Estados Unidos, en el 2018, solo el 2.2% de todos los fondos de capital fueron invertidos en compañías lideradas por mujeres. Y creo que las compañías lideradas por mujeres muchas veces contienen esos principios que hablan de ASG, de inversión, digamos, consciente y sostenible, porque tienen muchas veces esa visión a largo plazo. Entonces, desde Musas Invest, que es una empresa que creé hace más de un año y medio, estamos buscando transformar esas cifras, buscar un mayor empoderamiento de las mujeres e invertir en mujeres liderando empresas. También porque sabemos, y nuevamente hablamos de estilos de liderazgo y la reflexión de hoy, es que cuando incorporamos liderazgos diversos, y esto es un estudio que hizo McKinsey, muestra que cuando hay liderazgos femeninos se genera más empoderamiento y mejores modelos de rol. Entonces, creo que esto es importante y lo traigo acá porque creo que cuando miramos ese aspecto en nuestras empresas de construcción sostenible, que son también incorporando esta energía femenina de la sostenibilidad y la empatía, la colaboración, todos esos valores que estamos hablando se pueden incorporar mucho mejor. A nivel de inversión, estamos experimentando un boom de inversiones, de fondos que buscan oportunidades en América Latina y también está creciendo exponencialmente la inversión de impacto. Entonces, es una gran oportunidad para entrar a buscar empresas que sean ejemplo de estos principios de inversión responsable. En Musas Invest hemos encontrado algunas ideas y tenemos una junta de lujo, pues y estamos buscando diferentes empresas que sean lideradas por emprendedoras y que tengan un conocimiento de diferentes sectores y que sean ejemplo de esta inversión de impacto. Y la idea es que sí sea algo que sea rentable y sostenible a la vez. Empresas como Hugger, que es un negocio social que diseña abrazadores, que ha crecido mucho en la pandemia porque acompaña la sanación emocional para impactar a niños y personas en situación de confinamiento. Otra empresa, y ya entrando un poco a unas que están más afines a este sector, Biogar es una empresa B, certificada B, que además, bueno, creo mucho en estas empresas B como motores, porque además están certificadas en las mejores prácticas ambientales y sociales. Ellos hacen productos de limpieza orgánicos y tienen un gran posicionamiento y también están creciendo de manera muy importante. Mueble A es una empresa que está transformando
el sector del mobiliario y crean espacios de trabajo reutilizando muebles de oficina, reacondicionan y dan nuevo uso a muebles que antes se desechaban, y todo esto da puntos de lead y da sostenibilidad a las empresas que las contratan, ¿no? Y tienen una gran trayectoria. Y Enves, que es una empresa que también genera diseño de productos B2B sostenibles a partir de residuos. Todas estas empresas son lideradas por mujeres, con toda esa trayectoria, digamos, ambiental y social, y pues en el fondo son empresas que creo que están mostrando ejemplos concretos y claros de que sí se puede generar emprendimiento en este sector, en temas innovadores, con ese equilibrio de energías femeninas y masculinas que para mí es la inversión de impacto sostenible y responsable. Gracias. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias. Muy interesante, pues, todos estos casos que nos muestras y pues realmente consideramos que para la industria es muy importante que todos estos nuevos modelos corporativos, modelos de negocios, etcétera, pues empiecen a materializar en el día a día, ¿no? Y poder también generar como esos impactos de nuevos liderazgos en el sector que sin duda alguna pues traen consigo temas de innovación y de crecimiento económico. Entonces, muchísimas gracias, Alejandra. Ya para dar por terminado este espacio de presentación de los casos, doy la palabra a Carolina Barreto de CBI. Entonces, Carolina, te voy a dar el rol de presentadora y ahí ya puedes... Vale, perfecto. Listo. Y ahí te lo di. Listo, ahí estamos viendo ya la presentación. Súper. Buenísimo. A ver, y ahí ya la cambié, ¿no? Bueno, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Como dices tú, Juan, un panel de lujo. Para mí es un honor estar aquí compartiendo también el panel con Eduardo y Alejandra. Un placer conocerte y me encanta esta iniciativa. Aquí vamos liderando estos temas también, pero yo creo que también es un tema muy bonito, es un tema muy interesante y sobre todo yo creo que lo que decía Eduardo es un tema que también se tiene que mirar desde la lupa del riesgo, la lupa de la rentabilidad, la lupa del impacto. Entonces, esto es un poquito lo que también venimos a mostrar. Yo soy Carolina Barreto, trabajo para Climate Bonds Initiative en la región, en Latinoamérica, como Program Manager o gerente de programas. Y bueno, para mí también es un gusto estar aquí con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, porque sabemos todos los esfuerzos que han venido trabajando. Alejandra igual estuvo trabajando en esta iniciativa y mira hasta dónde ha llegado y yo creo que sigue creciendo. Yo creo que ahorita es justamente el boom. Y lo que hay que hacer es justamente la oportunidad que nos decías, Juan, al comienzo, y justamente entender estos signatarios del PRI, qué es lo que buscan, ¿no? O sea, la plata está, pero entonces ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo bajamos? Entonces, para eso también ha sido bien interesante trabajar con el Consejo. Ahorita justamente estamos empezando diálogos para revisar un programa muy bonito que tienen que se llama Casa Colombia y ya les cuento un poquito en qué lado es que nosotros lo estamos viendo como una oportunidad interesante. Quería mostrarles en esta primera pantalla, tenemos los diferentes, digamos, estructuras financieras más utilizadas en este momento, que los estamos llamando sobre todo por el lado de los bonos temáticos. Y nosotros, pero recordemos que pues obviamente no son los únicos instrumentos financieros para poder movilizar dinero, sino que también son, digamos, parte de ellos son los créditos y justamente como decía Juana al comienzo, diferentes apoyos del gobierno. Pero digamos que aquí yo quería traerles un tema de bonos justamente porque Climate Bonds ha venido trabajando y como su
su instrumento estrella para movilizar tanto montos altos como a largo plazo y para infraestructura. Digamos que los bonos en ese sentido están muy alineados, y también porque los inversionistas institucionales pues demandan mucho este tipo de instrumentos, ¿no? De deuda, porque pues obviamente muchos de ellos no pueden tomar grandes riesgos. Y también si vemos en la región, pensando desde el lado del mercado de capitales, pues lo que más también se mueve son los bonos, y justamente muchos bonos del gobierno. De hecho, todos los bonos soberanos son bastante importantes, mientras que por el lado de las acciones, pues todavía tenemos un gran camino por andar. Entonces, digamos que esto también es bien importante entender el impacto de los bonos. Y bueno, como les venía diciendo, hay 3 tipos de bonos, y aquí tenemos una gráfica justamente de los más importantes que hemos visto, que son los bonos verdes sociales y los sustentables o sostenibles, dependiendo en qué parte de Latinoamérica estemos y como le quieran llamar. Y justamente bajo después durante la pandemia, surgieron los bonos pandemia para justamente salir a cubrir la emergencia. Entonces, este es un poquito el panorama que quería mostrarles, pero si quieren, antes de empezar a hablar en detalle, les cuento rápidamente para aquellos que son nuevos con Climate Bonds Initiative. Nosotros somos una organización internacional que estamos muy enfocados también en digamos, en cuáles son las necesidades de los inversionistas y cómo podemos aumentar la movilización de los mercados de capitales hacia la deuda sostenible o la deuda hacia, digamos, no solamente temas climáticos, sino también verdes, ¿no? Temas también hablamos de resiliencia, hablamos de adaptación, hablamos de biodiversidad. Entonces es muy importante entender también como qué tan grande puede ser este aspecto, que no solamente y puramente climático, sino este tipo de instrumentos pueden financiar varios temas. Nosotros trabajamos en diferentes áreas, en diferentes regiones, estamos basados en Inglaterra, y tenemos equipos pues en la mayoría de los continentes. Yo estoy cubriendo Latinoamérica, pero hay un equipo parte para Brasil, y parte, digamos que la columna vertebral de Climate Bonds es una cosa que se llama la taxonomía. Entonces, de pronto para muchos de ustedes es un tema nuevo, pero quizás para otros ya lo vienen escuchando, ya que los trae mareados ese tema. Entonces, les voy a contar más adelante un poquito sobre la taxonomía, pero básicamente es una clasificación para entender qué es verde. Entonces, justamente estaban hablando de o la importancia para los inversionistas de la sostenibilidad y de la inversión verde, bueno, pero eso concretamente, ¿qué viene siendo, no? Yo, ¿cómo digo que esto es verde o que no es verde? ¿Hay alguna métrica? ¿Cómo le hacemos? Entonces, justamente la idea de Climate Bonds era poder traer ese tipo de aclaraciones al mercado, y lo que vemos es crear la necesidad también de crear un estándar. Entonces, si yo estoy diciendo que esto es verde en China, tiene que también funcionar para Argentina, o también puede funcionar para Colombia o para África. Entonces, se crea justamente un estándar y un esquema de certificación. Pónganle ustedes como LEED, que ahorita nosotros ya hablamos, la certificación LEED, digamos que no es específicamente para proyectos, sino es una certificación justamente para los instrumentos de deuda, ¿vale? Que son verdes, básicamente. Ese es como el principal concepto. Alrededor de eso, entonces, tenemos un sistema, lo que les decía, el sistema de certificación, un sistema también de apoyos técnicos, ya sea para las empresas, los municipios, los países que quieren emitir bonos. Entonces nosotros les podemos asesorar justamente en la identificación de ese pipeline o de esos proyectos. Y finalmente, una base de datos que también es de la base de esta taxonomía, porque pues nosotros ya estamos entendiendo qué es verde, ¿no? Y como ya entendemos qué es verde y tenemos clasificaciones específicas, pues nosotros tenemos una base de datos
para que todos aquellos que quieran, sobre todo los inversionistas, que estén mirando, bueno, cuáles son los bonos y dónde están, porque digamos que si hablamos de Bloomberg, ellos tienen su propia clasificación, nosotros tenemos también nuestra propia metodología. También tenemos reportes que ustedes los van a encontrar en la página web. Y bueno, aquí si quieren les sigo contando el cuento rápidamente de específicamente del universo de la deuda sostenible. Y esto porque es importante, porque además desde Climate Bonds veníamos cubriendo solamente los temas de los bonos verdes, tanto alineados con nuestra metodología como los que no estaban alineados, pero digamos que eran bonos que no salían etiquetados, y cuando digo etiquetados es justamente que no salían de pronto como verde o como social, pero que, por ejemplo, tú decías, bueno, salió Tesla con un bono y todo lo que Tesla hace es muy alineado a lo que hoy se identifica como verde. Entonces, esos eran los principales datos en los que nos íbamos a basar, pero pues en la medida en que empieza el mercado a nacer y como el CEO de nuestra empresa, Sean Kidney, dice, salen las hijas de estos bonos, no sé si son las hijas o las hermanas, pero salen los sostenibles y los sociales. ¿Cuáles son las diferencias para aquellos que todavía no lo saben? Los verdes van a financiar específicamente proyectos verdes y definidos bajo una metodología de que es verde. Los sociales van a financiar proyectos sociales, y los bonos sostenibles, la idea es que vayan a financiar los dos. Más que financiar, muchas veces es que, ¿qué vas a reportar? Porque muchas veces tú estás haciendo proyectos sociales que tienen impactos ambientales y viceversa. Y lo que tú a veces quieres hacer es mostrar cuáles son mis métricas, ¿no? ¿Cuál es mi impacto? Entonces, cuando tú le pones una etiqueta a un bono, tú lo que haces es obligarte a reportar bajo, digamos, ciertos parámetros, ¿ok? En este caso quería traerles algunos números de cómo ha venido evolucionando justamente el mercado de bonos tanto verdes como de bonos sociales y sostenibles. Y justamente vemos que cuando empiezan a hacer el mercado en 2014, estaba prácticamente los bonos verdes, digamos, en desarrollo, son los primeros que empiezan a surgir, y estos son datos a primer semestre del 2020, en donde también vemos que en 2020 justamente hay una diversificación, se empiezan a identificar necesidades hacia lo que les contaba yo, la pandemia. Por eso es que estamos viendo en la parte de la barra del 2020 una parte amarilla que es justamente la de la pandemia, los bonos de pandemia que les contaba, que es justamente para salir a cubrir esa emergencia. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos y cualquier otro bono que saca cualquier gobierno también a cubrir la emergencia, pero que no esté etiquetado? Es un nivel de transparencia, de tienen que dar un reporte en qué se gastaron la plata, si es que fue en hospitalizaciones, si es que fue en qué se la gastaron. Entonces, es ese nivel extra de transparencia que tú puedes tener por la obligatoriedad de tener que reportar. Y justamente acá estamos viendo que cuando estábamos cuando empezamos, por lo menos se empezó a cerrar aquí en Latinoamérica, que fue alrededor de marzo, justamente empezamos a ver los mercados cayéndose, y uno de los mercados pues más golpeados fue el de bonos verdes. En ese momento se dispara mucho el de la pandemia, pero empieza a revertirse. Entonces vamos pronto a tener los datos más recientes, en donde justamente vamos a ver una caída y manteniéndose ahí los datos de la pandemia, los bonos de la pandemia, mientras que los bonos sociales y los verdes justamente empiezan a salir. ¿Por qué? Justamente por todos los programas de recuperación sostenible. Una cosa es yo necesito plata ya para salir a la emergencia, pero otra cosa es yo necesito plata para empezar a recuperarme y tener una recuperación a mediano, largo plazo. Obviamente a corto plazo es importante, pero también empezando a ver, bueno, hay muchos proyectos de infraestructura, hay muchos proyectos que no son necesariamente tan a corto plazo, pero que me van a generar inversión. Entonces, ahí, y me van a generar empleo. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver un incremento
nuevamente en los otros bonos temáticos. Y justamente si vemos, esta es la tendencia del crecimiento de los global de los bonos verdes, de las emisiones de bonos verdes, y aunque como vieron estuvo bastante complicado a comienzos de 2020, logramos cerrar con otro año récord llegando a los 269 mil millones de dólares, pero hay que recordar que no es suficiente. O sea, la emergencia climática requiere mucho más infraestructura, mucha más inversión, mucha más infraestructura y tenemos que movernos más rápido. O sea, yo ahorita estoy en Ciudad de México y el tema aquí cada vez está más caliente. ya estamos en primavera, yo creo que ya estamos llegando a verano. Entonces, el tema es bien complicado. Aquí la polución, hay una capa gigantesca de polución que no se imaginan y realmente no cambió mucho. En Ciudad de México fue uno de los países en donde, en una de las ciudades en donde realmente el tema de la polución, aunque bajó durante la pandemia, no bajó lo suficiente. Entonces, o no bajó lo suficiente, no lo bajó como si bajó en otras ciudades, más bien. Entonces, es importante entender cuál es la situación, hacia dónde estamos yendo, pero también lo que hablaban, las oportunidades. Para contarles muy rápidamente sobre la evolución y esto, ¿por qué me voy a centrar en los bonos verdes? Bueno, por un lado es donde más datos tenemos para el análisis. Segundo, pues, como les contaba, para Climate Bonds, ellos han venido trabajando mucho y muy de cerca en los criterios digamos, de evaluación para definir qué es un proyecto verde o qué no es. Entonces, aquí lo que les quería mostrar y el mensaje que les quería contar es, venimos hablando desde 2014, en 2015 tenemos su Acuerdo de París, la cosa se empieza a mover, en 2015 también China saca sus clasificaciones de qué es, digamos, verde en China, y eso en cierta forma, aunque no estuviera alineado 100% con algunos estándares, empieza a mover los mercados. Empiezas también a ver como esas señales que da el gobierno de, bueno, ya se empezó a comprometer, ¿no? Y ya en 2017 tú empiezas a ver que salen los compromisos, empiezan a salir los diferentes países a comprometerse y ahí sí a comprometerse sus NDCs, pero también ahí sí a ejecutar y empezar a tener un plan de acción y una aguja de ruta hacia esos NDCs. 2018 fue un año bastante turbulento por temas no solamente en el mundo verde, sino también en las emisiones de bonos en general. Empezaron las tensiones comerciales con China. Entonces ahí es donde empezamos a ver obviamente que este mercado de los bonos no es ajeno, de los bonos temáticos no es ajeno a lo que pasa en el mercado pues de bonos tradicionales o vanilla. 2019 y 2020 pues ya empezamos a ver años récord y justamente en 2020 es cuando empezamos también a ver un boom, lo que les contaba, cuando empiezan a salir estos planes de recuperación, empezamos a ver los planes atados a temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, y justamente en Europa tenemos la recuperación verde y bueno, con Biden también se espera que haya una tendencia también hacia disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. 2021, ahí vamos, está bastante interesante. Hay mucho interés por un tema que les voy a contar más adelante, que son, digamos que empiezan a salir los primos hermanos de los bonos verdes y empiezan a salir Sustainability Linked Bonds o Sustainability Linked Loans, en donde, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Acá en los bonos verdes lo que tú vas a hacer es identificar tus proyectos. Tú identificaste tu edificio y identificaste por qué es verde. Eso tú lo puedes financiar bajo un bono verde. Ahora, el Sustainability Linked Bond es muy interesante porque va un poquito más allá de los proyectos y te habla mucho más con respecto a cuál es la estrategia corporativa. ¿Ok? Hacia dónde va la estrategia corporativa y cómo entra más bien esos proyectos que se están haciendo dentro de esa estrategia corporativa. Entonces, les voy a hablar un poquito y si tienen más dudas, las vamos a hablar. Les quería traer algunas cifras actualizadas a febrero de 2021 de cómo va América Latina en sus emisiones de bonos verdes. Nosotros ya llevamos 21 mil millones de dólares en emisiones.
lo pasamos todo a dólares, aunque no necesariamente las emisiones son en dólares, y de hecho lo que nos ha parecido muy interesante y muy importante es que las emisiones cada vez más son en moneda local, a no ser que sean emisiones muy grandes, que de pronto requieran también atraer inversionistas internacionales porque de pronto la demanda local no da, o por diferentes temas financieros, pero es muy interesante, les cuento, hay mucho apetito justamente por clientes o como por socios como los de PRI, en donde están ávidos de este tipo de títulos para enverdecer sus portafolios. Tenemos Chile, que es uno de los principales países justamente por sus emisiones soberanas de bonos verdes. Ellos han consecutivamente salido al mercado de bonos desde el 2019, 2020 y 2021 muy activos, y por tanto en términos de montos de emisiones es uno de los países con digamos, líderes. Por supuesto, Brasil y México, como podría ser natural por el tamaño de sus economías, por el tamaño de sus mercados también de capitales. Pero lo interesante es que no solamente se quedan en estos tres grandes, sino que todos los pequeños, incluso Centroamérica, identifica su riesgo, ¿no? Identifica todos los riesgos que conllevan los huracanes, algunas veces las incertidumbres que hay justamente de clima, de va a ser más calor, va a ser menos calor. Entonces, esto empieza también a verse mucho en sus economías. Y aunque ustedes no lo crean, el mismo Argentina también ha estado muy activo. Entonces uno siente, Argentina está en constante crisis, pero ahí va bien, y los reguladores igual siguen empujando. Entonces aquí es bien interesante ver cómo todos los países empiezan a tenerlo como muy importante en su agenda. Aquí para contarles también cuáles son los tipos de emisores que nosotros hemos visto en la región, porque, y esto lo había pasado en una gráfica anterior, y es que no solamente, yo no estoy hablando solamente de emisiones soberanas o de emisiones de los bancos, sino que justamente las empresas están jugando un rol muy importante y están viendo esto también como una oportunidad. Entonces, desde el 2014, las empresas, digamos, los no financieros, han emitido, han visto que es un muy buen mercado para ellos emitir, y los bancos de desarrollo, por supuesto, o sea, ellos, digamos que como mandato y también como actores que pueden tomar ciertos riesgos, sobre todo cuando entran con instrumentos nuevos en los mercados, en donde la gente no sabe cómo, si esto sí va a ser demandado o no. Entonces, digamos que ese lado de riesgo los toman mucho los bancos de desarrollo. Pero si ustedes ven justamente el Banco de Desarrollo en 2020 o 2019, pues ya cada vez es una barra más chiquita, porque los soberanos de Chile y los demás corporativos empiezan también a salir. Por supuesto, los financieros en Colombia, yo creo que para aquellos que están más familiarizados con el mercado de bonos temáticos en Colombia, es bien particular y es diferente al resto de la región, porque han sido los bancos los que han sido más activos en estas emisiones. Y finalmente también traerles un poco en perspectiva cuál es, digamos, poner en perspectiva este tema del potencial que pueden llegar a tener las emisiones de bonos para financiar justamente el sector de construcción. Entonces, estamos viendo que a nivel global el uso de los fondos se va, a nivel global, América Latina y Colombia, el uso de los fondos de los bonos, o lo que están financiando de los bonos, se va para tres sectores importantes. El primero, por supuesto, energía; el segundo, construcción; y el tercero, transporte. Ahí ya empiezan a variar. El siguiente es agua, porque por supuesto todos los proyectos de agua son bastante importantes y van muy relacionados. Y es importante también entender, por ejemplo, yo quería traer esto un poco a la mesa, y es ver cómo hoy en día podemos pensar en un edificio como una ciudad en sí misma. Estamos pensando casi que un edificio es una ciudad hablada, pero verticalmente. Nosotros estamos en un edificio viendo la necesidad del consumo de energía, necesitamos agua, necesitamos incluso
lo llamamos transporte, pero también necesitamos poder ir de un piso a otro, básicamente. Y tenemos también un sistema en que hay temas comerciales, sobre todo si ustedes ven en algunos países en donde hay muchos temas comerciales en los primeros o en los últimos pisos, y en los intermedios hay residencial. Entonces, esto también es como un llamado a entender la importancia de la construcción justamente en la reducción de las emisiones y en la calidad también de vida, en la calidad del aire. Ahorita nosotros en pandemia, ese era un gran tema de la calidad del aire, incluso dentro de las edificaciones, ¿no? Y ahí es donde empieza uno a ver cuál es este impacto. Ahora todos estamos trabajando desde la casa y muchas veces, incluso antes de la pandemia, tú ves edificios en donde tú no tienes que salir a ningún lado. Tú tienes el restaurante, tú tienes la tintorería o la lavandería, tú tienes el mercado, el gimnasio, tienes absolutamente todo en los edificios. Y hay una buena noticia para el sector de construcción, y es que todo puede casi que ser emisiones cero. Hay soluciones hoy en día tecnológicas, y no estoy hablando, por ejemplo, del lado de manufactura, porque ese es un tema un poquito diferente, y ese nosotros lo llamamos más un tema de transición, porque todavía es importante identificar hacia dónde va esa industria, pero justamente entender cómo vamos a trabajar desde el lado de la construcción para que nuestros edificios sean prácticamente ciudades cero, mini ciudades cero. Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque esto va nuevamente ligado a la estrategia de las empresas, y hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay empresas que tienen la opción de realmente disminuir emisiones, no tienen que salir, por ejemplo, a pensar en vamos a hacer captura de las emisiones plantando más árboles, porque esa realmente no necesariamente es la solución. O sea, la solución realmente es cómo nosotros realmente vamos a ser mucho más eficientes en el uso de la energía, del agua, y ya eventualmente, si no lo logramos, ahí sí irnos a otros temas externos. Entonces, creo que es un momento de oportunidad, y esto es bien importante también. Aquí van a ver el tema, digamos, específico para la Ciudad de México, porque acabamos de lanzar un brief, lo llamamos nosotros, bueno, lo acabamos en diciembre del año pasado, hablando justamente sobre la construcción sostenible en la Ciudad de México. Y esta es una de las constantes preguntas que hacen, y es, bueno, pero entonces, ¿yo qué hago para identificar qué es verde en construcción? Y es justamente donde estas certificaciones como la LEED nos empiezan a ayudar para nosotros entender. Ahora, aquellos que quieran y puedan tener un LEED, no es suficiente simplemente con LEED. Tú también tienes que mirar, y nosotros lo pedimos desde el estándar de Climate Bonds Initiative, que sea LEED oro, que sea LEED platino, pero que además traiga una mejora del 30% por encima de los niveles de la SRAE. Siento que eso es un poco técnico, pero es importante. ¿Y por qué es importante? Porque es que a veces cuando nosotros tenemos que comparar como estándar, tenemos que tener una base y tenemos que decir, mira, esto es comparable con esto o es comparable con lo otro. Entonces, nuestros estándares son altos, y en esa medida nosotros tenemos también que ser exigentes. Entonces, nosotros estamos aceptando también, y todos estos son proxies, estamos aceptando certificaciones EDGE, por ejemplo. Entonces, si hay un bono verde que está financiando construcción con certificaciones EDGE, LEED Oro, Platinum, el certificado de Living Building Challenge o el BOMA, que bueno, en este momento está en revisión, esos, por ejemplo, los podemos nosotros aceptar desde el lado comercial. Desde el lado residencial, por ejemplo, tenemos LEED EDGE, también tenemos el certificado de Living Building Challenge, y tenemos el Casa Colombia de México, que se llama EcoCasa. Entonces, nosotros hicimos una revisión con los técnicos para ver si EcoCasa podía cumplir, digamos, con ese mínimo que nosotros pedimos, y fue aceptado como un proxy. Entonces, nuestras conversaciones ahora con el Consejo justamente es entender
cuál es la situación de casa para ver si la podemos incluir dentro de nuestros proxies. Ahora, idealmente es no usar un proxy, idealmente es tener la base de datos de todo el stock, pues, de edificios de cada país, de cada ciudad, porque incluso cada ciudad tiene climas diferentes y varía. Entonces, es importante entender para cada ciudad cuál sería su línea base y con base en esa línea, cómo es que nuestros edificios se están comportando. Mi edificio realmente sí está en un mejor comportamiento, estamos reduciendo mucho más que esa línea base. Ese es nuestro objetivo. ¿Y cuánto? Ese número es el que nosotros, digamos, o lo que ustedes van a encontrar en nuestros estándares. Tenemos también, por supuesto, les acabo de mostrar un breve cuadrito de cómo nosotros miramos el tema de los criterios para construcción, pero todo lo que tiene un chulito azul, morado, el color que estén viendo, es que nosotros tenemos criterios. Para aquellos que no tengan el chulito, es que todavía no tenemos criterios de evaluación que me digan específicamente si esto es verde o no, ¿vale? Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página, es totalmente gratis, toda esta información, todos los criterios que paso a paso, las dudas que tengan pueden hablar con nosotros. Y para aquellos que estén interesados y digan, yo tengo un montón de edificios LEED y necesito plata. Entonces, los invito justamente a pensar en cómo primero tienen que preparar el bono, tienen que identificar los proyectos, tienen que ver si los criterios aplican, después empiezan a contratar un verificador, que es un revisor externo que les va a colaborar, después, por supuesto, aquellos que quieran tener la certificación de sus bonos verdes o sostenibles con nosotros, pues súper bienvenidos. Finalmente, empiezan ustedes con sus reportes anuales de, uno, cómo han utilizado el dinero y dos, cuáles han sido los impactos de esas emisiones de bonos y de esos proyectos que ustedes tienen. Y finalmente, ustedes van a repetir este proceso. ¿Y esto por qué es importante y por qué es importante el tema de los bonos temáticos? Nuevamente, estábamos hablando de la transparencia y Eduardo, una de las cosas que mencionó era justamente, bueno, nosotros, nuestros inversionistas están muy interesados, pero hay un tema y es cuáles son las métricas para reportar, cómo medimos qué tan verde es nuestro portafolio. Entonces, esta es una de las formas en que pueden mirarlo. Entonces, en la medida en que ustedes, si los que están escuchando son emisores, puedan reportarlo para que aquellos que les están ayudando a financiar sus proyectos puedan eventualmente reportar qué tan verde es su portafolio de financiación, ¿vale? Aquí simplemente para contarles, hicimos una encuesta con algunos emisores de bonos verdes y simplemente la mayoría dijeron, tuvimos una muy buena experiencia, tuvimos beneficios en precios, por ejemplo, existen líneas de crédito con tasas favorables si, por ejemplo, cubren ciertos estándares, pero para aquellos que quieran emitir bonos, pues no tienen la certeza, ¿no? De efectivamente tener una tasa más baja o no. Muchos de ellos, incluso en la región, en Latinoamérica, nos han dicho que han tenido muy buenos resultados y pues por supuesto también han tenido otros temas como reputacionales, incluso dentro de la organización, digamos, muy buena aceptación dentro de la empresa cuando hace este tipo de misiones. Para todos aquellos que quieran saber más información, los invito. También tenemos varios videos en nuestra página web, en YouTube, en el canal de YouTube. Tenemos también un podcast, así que bueno, totalmente invitados a revisar toda esta información. Y de nuevo, cualquier duda, estamos por aquí con gusto para solucionar. Gracias. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante, como siempre, también que los miembros del consejo, que son pues los que están hoy acá reunidos con nosotros, pues conozcan todas estas herramientas que tú nos acabas de comentar, entendimos pues mucho más lo que respecta a los bonos verdes específicamente, y ver cómo pues el sector constructor, que era que nos mostrabas en esas tres gráficas,
tiene pues un papel muy importante en todo este tema de inversión, ¿no? Inversión frente al cambio climático, lo cual lo que hace es legitimar cada vez más el discurso que nosotros pues como consejo, nuestros miembros, actores, aliados y demás, han venido pues ya diciendo desde hace más de 12 años en el país. Entonces, bueno, ya para continuar y con esta parte del panel como tal y de las preguntas, les cuento pues que ya recibimos bastantes preguntas, algunas en general, otras dirigidas específicamente a alguno de ustedes. Entonces, recordarles a los asistentes, la mayoría, bueno, todos han escrito las preguntas acá en la sección de preguntas, pero el que desee hablar, nomás es que me escriba que quiere tomar la palabra y le activo el micrófono. Entonces, tengo una primera pregunta, espérame un momento, listo. Tengo una primera pregunta para Alejandra Torres. Esta pregunta nos la hace Andrea Ramírez. Y pues va muy de la mano, creo yo, Alejandra, pues entendiendo toda esa experiencia que tú has tenido, pues con diferentes emprendimientos y demás, y cómo se ha venido relacionando pues con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y Andrea quiere saber por qué las empresas deberían tomar el camino de la inversión responsable de estos nuevos tipos de liderazgo y por qué deben hacerlo ya y no esperar al año, al 2025, a que haya una nueva planeación, etc. Gracias por la pregunta, Juan David y Andrea. Te respondo, pues, digamos, en tu pregunta está la misma respuesta. ¿Por qué esperar? Porque esperar a que sigan habiendo más riesgos del cambio climático, a que sigamos con nuestros planes como no, buenos países a nivel institucional en Naciones Unidas, los países y en las negociaciones siempre está la presión de que alarguemos los plazos, de que no seamos tan ambiciosos. La ambición cuesta y nos hace montarnos en un tren mucho más sostenible en más corto tiempo si realmente tenemos esa capacidad de liderar que requiere este momento. Y creo que eso es una reflexión a todo nivel. Debemos cambiar nuestros liderazgos y creo que la pandemia nos mostró que las empresas que más están creciendo y más transformando y volviéndose referentes son empresas nuevas, innovadoras, que están acostumbradas a esta nueva, digamos, coyuntura y que están viendo las oportunidades en un campo que es bastante fértil y creo que Carolina y Eduardo lo han mostrado, la cantidad de oportunidades que hay en este momento para financiar y escalar empresas sostenibles es histórica y es el momento también para seguir hacia lo que muchos llaman, hay una iniciativa global que se llama Imperative 21, de las empresas B a nivel mundial, las más certificadas, las más sostenibles, están liderando este cambio de conciencia. Entonces, la reflexión de liderazgo viene a que debemos volver las empresas, y lo han dicho expertos de liderazgo, las empresas que tengan liderazgos más colaborativos, más sistémicos, más holísticos y que incorporen las mejores prácticas, tanto ambientales como sociales, son las que más van a liderar este cambio. Perfecto, Alejandra, muchísimas gracias por tu respuesta y gracias, Andrea, por la pregunta. Tengo una pregunta para Eduardo. La pregunta nos la formula Ana Zambrano y bueno, en realidad son dos preguntas. Le voy a hacer las dos de una vez, Eduardo. Y bueno, ¿cómo es el comportamiento del sector de la industria de la construcción visto de manera ampliada respecto a la inversión en acciones en pro de la mitigación del cambio climático y de gestión del riesgo desde esa perspectiva? ¿Y cómo ve usted al sector financiero o cuáles son las perspectivas que tienen respecto al sector constructor sobre la necesidad de que este sector incorpore prácticas de sostenibilidad asociadas al financiamiento y a la gestión del riesgo de esta industria? Muy bien, un saludo y un abrazo a Ana. Espero que esté muy bien.
Con muchísimo gusto, frente a las dos preguntas, digamos que en la presentación que les hacía, ya en Colombia, por ejemplo, trabajamos con varios vehículos inmobiliarios que operan en el país, y yo creo que eso es una muy buena señal. Obviamente algunos de ellos cotizan en bolsa también, pero por ejemplo estamos trabajando con el Pay, estamos trabajando con Yellowstone, estamos trabajando con TC Capital Partners. Hay un par de fondos de bienes raíces que ya han manifestado interés en sumarse a Piera en Colombia. Estamos trabajando con varias fibras en México que también están en ese tipo de segmento. Entonces, lo que sí puedo decir es que este tipo de inversionistas también están viendo la importancia de avanzar en estas prácticas, de acelerar su entendimiento e implementación de criterios ambientales y sociales en sus decisiones de inversión. Y yo me imagino que en ese sentido, a medida que estos fondos fortalezcan sus prácticas, el sector como tal, y eso se conecta un poco con la segunda pregunta, el sector como tal tendrá que adaptarse a esos requerimientos de sus inversionistas. Yo aquí quisiera hacer una reflexión rápida. Yo llevo 3 años trabajando con PRI, por poco, casi 11 años, trabajé en una firma de consultoría, en una de las Big Four, liderando procesos de sostenibilidad. Y siempre me sucedía cuando asesoraba a las empresas, cuando estaba al otro lado asesorando a las empresas, que siempre había un detonante que a mí me llama mucho la atención, y es uno de los factores que detonaban el desarrollo sostenible en esas empresas que asesoraba. Era cuando un inversionista le tocaba las puertas y le preguntaba por qué hacía el desarrollo sostenible. Ahí era como un antes y un después en estos temas. Claro, es un grupo de interés pues, que es fundamental. Si un inversionista te pregunta por algo, pues las probabilidades de que yo como empresario tenga que responder o al menos tenga que pensar en construir una respuesta ante lo que me están pidiendo, pues va a ser mucho mayor. Entonces yo creo que eso es algo que vamos a ver cada vez más en el sector de la construcción, y yo creo que eso es una invitación para todos los que nos acompañan hoy, muy conectado con la pregunta que le hacían a Alejandra de esto no da espera, y la verdad que es importante avanzar en fortalecer sus prácticas en estas temáticas. Yo creo que el sector financiero, entonces, un poco yendo a la segunda pregunta, se está preocupando cada vez más por entender en dónde está poniendo sus recursos y cuáles son los impactos ambientales y sociales, pero especialmente ambientales, en el sector de la construcción, que están teniendo esas financiaciones que hacen. Como también lo mencionó Carolina en su intervención, hoy en día hay muchísimas tecnologías disponibles para que, por ejemplo, un edificio de apartamentos, un punto residencial o una unidad o un edificio de oficinas o una bodega, perfectamente pueda, una vez operando, minimizar al máximo el impacto ambiental con estrategias de eficiencia energética, con estrategias de recuperación y recirculación de agua, con estrategias de uso de energías renovables, especialmente energía solar, con estrategias de economía circular al interior de la operación. Hoy en día, y voy a hacer aquí, y si el que no está de acuerdo puede preguntar y lo debatimos, pero hoy en día casi que no hay excusas para que una edificación tenga esas características. Y lo digo por lo siguiente, y es que muchas de esas no podría decir gastos, realmente pueden ser inversiones que me van a ayudar a generar ahorros operativos ya en la manera como se administra el activo. Entonces, esa es la parte que también es importante que entendamos, o sea, que obviamente hay una sensibilidad a partir del cuidado del medio ambiente, eso está muy bien, ojalá que tengamos cada vez más personas que se preocupen por esto, que estén dispuestas a pagar por esto, pero es que también estamos hablando de ahorros, estamos hablando de ahorrar agua, que vale, estamos hablando de ahorrar energía, que vale un montón, estamos hablando de gestionar de forma más eficiente residuos, estamos hablando de ser mucho más eficientes en la operación. Entonces, los bancos son cosas que ellos ya están empezando a cuantificar cada vez más, y por eso pues, no es gratuito
que ahora hayan tasas diferenciales si puedes justificar que tienes una certificación de cierto tipo. Eso yo creo que es algo que llegó para quedarse y de alguna manera el sector tendrá que ir adaptándose. Y la otra reflexión que me gustaría dejar es que el que todavía no lo haga, yo creo que es muy importante. Si hay una métrica que se deberían llevar de esta sesión, es la medición de la huella de carbono de su operación. Eso más temprano que tarde se los van a empezar a preguntar las entidades que los financian, las entidades que invierten en ustedes, les van a preguntar su huella de carbono. Es muy importante que tengan ese cálculo disponible para que el inversionista pueda tomar decisiones de inversión con esa información. Perfecto, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Ana María por la pregunta también. Tenemos una pregunta para Carolina Barreto de Andrés Sierra. Él nos pregunta, los bonos están pensados principalmente en inversiones grandes. ¿Qué opciones se tienen para inversiones intermedias o menores a una inversión grande? Gracias, Juan David. Y con respecto a esa pregunta, sí, digamos que tendríamos que definir qué es grande y qué es pequeño. De pronto hay opción en Latinoamérica de salir con un bono un poco más pequeño que algunos otros que han salido, porque también estamos empezando a ver inversionistas de impacto interesados, y, digamos, family offices, fondos más chiquitos en general también como que no pueden tener un poco de participación en los grandes. Entonces, creo que por un lado es importante revisar cuál es esa opción y cuál es ese monto, cuál es ese tamaño. Por otro lado, definitivamente los bancos son los estrella en financiación y todo lo que tiene que ver con créditos, con hipotecas, incluso tarjetas, hemos visto no mucho en la región, pero lo hemos visto más en Estados Unidos algunas y en Europa algunas tarjetas de incluso débito, crédito, y hay unas estructuras que se llaman los SPVs o estructuras, digamos, de agrupar diferentes proyectos y poder hacer una gran emisión. Entonces, estos sistemas hasta ahora se están desarrollando. Hay mucho potencial, sobre todo a nivel subsoberano o a nivel ciudades, municipios, en donde de pronto tienen diferentes proyecticos, varias ciudades y se pueden agrupar y eventualmente salir al mercado. Entonces, esas son como las opciones que nosotros estamos viendo por el momento. Muchas gracias, Carolina. Antes de continuar ya con unas pequeñas preguntas más, pues le informo al panel y a la audiencia que Alejandra Torres debió retirarse, tenía un compromiso que se le estaba ya cruzando a esta hora. Entonces las demás preguntas que hayan para Alejandra se las haremos llegar y posteriormente pues la respuesta a quienes hicieron la respectiva pregunta. Una pregunta para Eduardo de Liliana Medina. ¿El sector de producción de insumos de construcción en Colombia han mostrado interés en la inversión responsable sostenible? ¿Cómo ha sido esa propuesta por parte del PRI? Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, aprovecho la pregunta para hacer una aclaración. Nosotros, y como lo vieron en mi presentación, trabajamos fundamentalmente con organizaciones que se encargan de realizar inversiones, o sea, con fondos de inversión. Ese es el alcance de nuestra iniciativa. Entonces, frente a la pregunta que nos están haciendo, pues creo que mi respuesta sería muy limitada porque al final pues, no trabajamos directamente con el sector. Lo que nosotros esperamos desde el trabajo que hacemos con los inversionistas que asesoramos es que en cualquier sector en el que ellos estén invirtiendo, y muchos de ellos, pues como les decía, son los grandes inversionistas institucionales del país, por ejemplo, en los fondos de pensiones. Nosotros trabajamos con 3 de los 4 fondos de pensiones del país. Los fondos de pensiones administran más o menos el 25% del PIB del país en términos de ahorros. Entonces, pues ellos invierten en casi todos los sectores de la economía, para no decir que
en todos los sectores de la economía del país. Así que la tarea que tenemos es que a medida que los empoderemos para que desde su proceso de toma de decisión de inversión, los factores ambientales, sociales y de gobernanza sean tenidos en cuenta de forma cada vez más estratégica, ningún sector de la economía del país va a estar ajeno a los temas que estamos hablando hoy, porque ya sea de forma directa o indirecta, tendrán que rendir cuentas frente a la gestión de estos temas si el inversionista quiere saber sobre eso. Entonces, yo creo que ahí un poco la respuesta sería que sin importar el sector de la economía al que pertenezcan, la necesidad de gestionar sus impactos ambientales y sociales y tener buenas prácticas de gobierno corporativo es algo que vamos a ver cada vez más en los próximos años en Colombia, porque los inversionistas institucionales del país van a preguntar por esos temas. Entonces, reitero, ya sea directa o indirectamente, las empresas tendrán que hacerlo cada vez más. Listo, perfecto. Muchas gracias, Eduardo y Liliana. Tengo una nueva pregunta para Carolina de Javier Cabal. Nos pregunta Javier, ¿cuáles herramientas de medición se usan para determinar huella de carbono emitida por un desarrollo de un proyecto, teniendo en cuenta, pues, si está dentro de la competencia de CBI? Gracias, Juan, y de antemano creo que yo también pido excusas y agradecer por el panel. Yo también tengo que retirarme, tengo otra llamada justamente ahora. Todos tenemos que retirarnos, Carolina. Bueno, ya nos vamos retirando entonces. Pero no, con respecto a esa pregunta, no está bajo el alcance de Climate Bonds. Digamos que eso ya tienes que verlo con tu técnico. Y para eso, digamos, lo que las principales herramientas, digamos, que nos ayudan son las certificaciones. Por eso es que es tan importante. ¿Por qué? Porque es fácil de identificar y ya cada herramienta tiene su propia herramienta, cada certificación tiene su propia herramienta detrás para hacer estas mediciones. Entonces, por ahí es por donde nosotros estamos yendo. Ok, perfecto, Carolina. Entonces, bueno, Carolina, te agradecemos nuevamente por haber estado acá en este panel, muy interesante, y esperamos pues contar contigo nuevamente en otros espacios que desde el Consejo con nuestros aliados y miembros pues tendremos. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo muy fuerte. Listo. Eduardo, entonces, ¿nos quedamos otro ratico o también tiene que atender alguna reunión? Yo tengo que atender ya deberes de padre de familia. Ah, bueno, Entonces, no. yo creo que con mucho gusto puedo responder Sí, creo que un par de preguntas más y cerramos, si te parece. listo, perfecto. Tengo acá, a ver un momento. Tengo acá para Eduardo. Espérame que ahora se me cerró acá. Bueno, también nos pregunta Javier Cabal, ¿en qué tipo de tecnologías aplicadas al sector de la construcción se están fijando los inversionistas? ¿Han considerado la aplicación de medición inteligente y bidireccional para el sector residencial? ¿O cómo ha sido, complemento pues la pregunta de Javier, Eduardo, ese acercamiento que ustedes desde PRI han tenido con empresas del sector constructor? Mira, ahí aprovecho para nuevamente hacer la aclaración. Nosotros desde PRI no interactuamos directamente con las empresas. Digamos que todo el trabajo que hacemos es con los inversionistas y luego ellos son los que interactúan con las empresas. Pero digamos que para responder la pregunta, nosotros hemos venido desarrollando metodologías, por ejemplo, cuestionarios de due diligence que son utilizados por los fondos de bienes raíces para establecer protocolos para sus inversiones. Y son diferentes los aspectos que ellos consideran. La pregunta se formulaba pues un tema pues, de tecnología, pero digamos que dentro de la agenda ambiental social que buscamos promover e incentivar con los fondos que asesoramos, aparecen temas que puede que sean muy básicos, pero que en la realidad, pues una adecuada gestión de esos temas se vuelve cada vez más fundamental. Temas como garantizar la salud y la seguridad de los colaboradores que ejecutan los proyectos. Temas como la cultura organizacional que garantice
eficiencias y que haya un buen desarrollo de los proyectos que se ejecutan. Temas como el trato a los empleados y el apoyo para su desarrollo. Eso digamos que es una visión más social. En los temas ambientales, como les he venido mencionando, pues la gestión de impactos en diferentes frentes alrededor del consumo de energía, en temas de gestión de residuos, en temas de calidad del aire, en temas asociados también con el manejo de agua. Entonces, de acuerdo pues al tipo de proyecto, aparecen esa serie de variables y son las que pues venimos trabajando para que el inversionista las tenga muy presentes y las monitoree al momento pues de realizar inversiones en el sector de la construcción. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias por la respuesta. Espero que haya quedado muy claro a Javier. Entonces, bueno, Eduardo, ya damos por finalizado pues este panel. Agradecerle, al igual que a las anteriores panelistas, su participación muy interesante. Como le comenté pues también a Carolina, muy seguramente nos iremos encontrando en este tipo de espacios a lo largo del año. Y bueno, agradecerle pues de parte de todo el equipo del Consejo, de nuestros miembros y aliados, por haber estado hoy acá y compartirnos pues esa experiencia y conocimiento que tiene usted de su rol en toda esta cadena de inversión, ¿no? Con mucho Eh, gusto, de Juan David. Muchas gracias por la invitación. Gracias, listo, Eduardo. Agradecemos pues también a los asistentes, contarles que va a haber una serie pues de conversatorios de impacto del Consejo, pedirles que estén muy atentos de la información que se suministra vía correo electrónico en nuestras redes sociales y bueno, nos encontraremos en una siguiente ocasión y muchas gracias por estar siempre conectados con el Consejo y esperamos que haya sido de gran provecho este espacio que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en siguiente espacio.